Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ecosalud, del programa multiplataforma del Eco Multimedios, donde hablamos de prevención en salud. Hoy nos acompaña Claudia Manterola. Ella es profesora de psicología y acompañante en duelos. Claudia, bienvenida, gracias. Gracias, Carola, por recibirme, por la invitación, muchas gracias. Bueno, gracias también por permitirnos hablar de este tema, que a veces cuesta mucho, ¿no? Porque, en principio, ¿qué es el duelo? ¿Cómo se lo define? El duelo es la respuesta natural que tenemos todos al afrontar un cambio, al afrontar una pérdida. Es la respuesta natural que hace nuestro organismo frente a la pérdida de un objeto, sea persona, sea un trabajo. La vida cotidiana que nos vamos enfrentando con estos desafíos se los denomina duelos, porque son el fin de una etapa que en tu vida necesariamente va a provocar una herida. Yo la llamo como esa herida que queda al descubierto y que después tenemos que volver a formar para seguir indagando en la vida, digamos, para seguir en la vida de una manera más integrando ese duelo. O sea, el duelo es un proceso. Claro. Que no se termina. ¿Querías que te dijera eso o no? No, pues me quedé pensando porque uno cuando habla de duelo, porque solo se lo relaciona a la pérdida de seres queridos. En realidad, la tanatología... ¿Qué otros tipos de duelos hay? Y otros tipos, sí. Claro, tenemos el duelo del cuerpo perdido, el cuerpo, por ejemplo, que nos cambia cuando tenemos un bebé o cuando bajamos de peso y perdemos ese esquema corporal que antes teníamos, el duelo cuando terminamos la secundaria y tenemos que comenzar la universidad, que nos encontramos con que tenemos que aprender a manejar la plata, que nos cambió el lugar donde vivimos, elegir una carrera es un desafío por delante y es un duelo. Dejé de ser un niño para ser ahora una persona responsable. Claro. El duelo con, bueno, existen transpersonales, las separaciones, las mudanzas, los cambios de trabajo. Son desafíos que nos adaptamos, sí, que logramos hacerlo, pero que presentan en nosotros desafíos. Cuando un nene cambia de colegio, o se mudó, o llegó a un lugar, bueno, comprender que está atravesando un duelo, que tiene que volver a formarse él, porque perdió lo que lo identificaba con lo que lo rodeaba. Pero al mismo tiempo, cuando muere un ser querido es fácil reconocer el duelo, porque decimos, está atravesando un duelo porque perdió a la mamá. Entonces todos hacemos y no sabemos qué hacer con eso tampoco. Pero solo por eso, esto de poder ampliar, y que no solamente tiene que ver con la pérdida de un ser querido, sino con eso, cambiar de colegio, cambiar de profesión. Mira, por ejemplo, hay personas que enfrentan enfermedades. Cuando enfrentamos una enfermedad, que vamos a perder el pelo. Sí. Es un duelo por la imagen, es un duelo por lo que nos toca atravesar. Es tener fe de que al atravesar este proceso de duelo, todo va a mejorar. Porque cuando vos haces quimioterapia, por ejemplo, sabés que tu cuerpo se va a deteriorar en lo físico, pero que estás logrando superar algo que se presentó. Entonces, eso es atravesar un duelo casi con la esperanza, o sea, esperanza, fe, y todo lo que corresponde para saber que vas a salir. A mí o sea, hay muchas etapas en el proceso de duelo, bueno, si querés después hablamos sobre las etapas, pero en realidad el duelo del cuerpo también tiene que ver, bueno, recuerdo casos, ¿no? Por ejemplo, un nene que estuvo postrado mucho tiempo con una pierna que no le permitía hacer nada y que tenía que tomar la decisión, por consideración del doctor, de amputarla o no. ¿Él era la pierna o no era la pierna? Entonces empezamos todo un trabajo de hacer un duelo de esa parte del cuerpo que al sacarla logró poder caminar, poder empezar natación, poder ir a un evento sin esa silla, perdiendo una parte. Claro. Pero entendiendo que la pérdida era una ganancia. Es difícil hablar de duelos si no entendemos que esto nos tiene que permitir crecer. Vos me vas a decir, y bueno, estoy pensando eso, estoy leyendo vos me vas a decir, ¿y cómo vas a sentir que ganaste algo cuando perdés a un ser querido? Es la pregunta de todos. No creo que sea una ganancia perderlo, pero sí es una ganancia encontrar puntos
a favor en ese vínculo que había y seguir cosechándolo, porque el vínculo es lo que no se pierde en el proceso de duelo. Claro, la ganancia es resignificar ese vínculo, sí, ¿no? Y saber que permanecen y que están. Sí, y que el proceso de duelo es un proceso natural. Sí, me hace un poco para equiparar como los procesos de transformación. Algo tiene que morir para renacer, ¿no? Es que es un proceso natural que realiza tu organismo. Me pasa todo el tiempo cuando la gente me consulta, que no sabe si lo que tiene es una enfermedad, que siente que lo que le está pasando no lo puede manejar, que se está enfermando. Hay en casos que sí, por supuesto, que torna un aspecto patológico, sí, sí, que ahí automáticamente se deriva con un profesional de la salud para que lo acompañen de otro modo, para que tenga, porque a veces acarrea traumas o dolores anteriores que no tienen que ver con el duelo de hoy, sino que tienen que ver con cosas que son más profundas, que vienen de mucho antes y que pueden mostrarse en el momento en que aparece esta herida, ¿no? Como que aflora un dolor que antes estaba, que no nos habíamos dado cuenta, no lo habíamos trabajado, claro. Y de repente nos encontramos con la pérdida de un ser querido, o con una enfermedad, o con la enfermedad de un ser querido. También, claro. Porque hay duelos anticipatorios, es decir, los vivís de manera anticipada. Las personas, por ejemplo, que sufren de Alzheimer, que viven con personas que tienen Alzheimer o tienen demencia, empiezan a relacionarse con su padre, que no es su padre o su madre, que no es la madre que conocían. Tienen que también una nueva madre, es un nuevo padre, pero hay que construir esa imagen nuevamente, ¿no? Y ese vínculo. Y después, cuando ya no esté, ¿qué vínculo construimos? Claro. El que iniciamos con este papá que no me conoce, o con ese que me conocía y que había cosas que no le gustaban. O con los dos. ¿Y cómo? Claro. Pero es magnífico cuando se logra. Porque ¿qué pasa cuando uno no gestiona los duelos? Se van acumulando con esto que decís que puede aparecer con un desencadenante. ¿Por qué es importante trabajar sobre los duelos? Porque en realidad es una herida. En realidad, antes de trabajar con los duelos, tenemos que trabajar con nosotros. Todo el tiempo insisto en eso, en conocernos, en qué cosas nos fortalecen, qué cosas te gustan hacer, qué cosas te hacen feliz, qué cosas no querés vivir, cuáles son las que te hacen ruido. Bueno, trabajarlas antes hace que vos, en el momento de encontrarte frente a un proceso de duelo que te deja al descubierto, que te deja, yo siempre... Ahora voy a hablar sobre la tanatología en sí, de la pérdida de un ser querido. El día que muere un ser querido, una persona que amás, que querés, te metes en una tormenta. Es una tormenta, y yo siempre digo que es una tormenta de tierra, porque viví tantos años en el sur, que cuando vienen las tormentas de tierra, son tormentas de viento y tierra, ¿no? Y vienen con palos. Y si vos salís corriendo en el momento en que llega esa tormenta, porque llega y te dejas... tonto, metido ahí adentro, no sabes si es una pesadilla, si es verdad. Si salís corriendo hasta te puede atropellar un auto. Claro, exacto. Entonces es quedarte quieto donde estés en el lugar, cerrar los ojos y tratar de respirar sin tierra hasta que eso pase y empezar a organizarnos qué quedó de todo esto. Porque lo primero que queremos hacer, cuando muere un ser querido, nosotros venimos como en un auto a toda velocidad. Por ejemplo, supongamos que es una enfermedad, que tiene una enfermedad y venimos luchando con tratamientos, con cositas, con cosas de farmacia y venimos así. Viene el auto a toda velocidad y la muerte te dice hasta acá. Y vos chocás contra ese muro. Y todo se te viene encima. Y en ese momento ya no hay nada más para hacer. Lo peor, lo que estabas evitando, sucedió. Sí. Y es ahí en donde tenés que sacar tus herramientas. ¿Qué herramientas tengo yo? ¿Qué cosas a mí me hacen ver esa luz que ahora no puedo ver? ¿Qué cosas me hacen me vuelven a conectar conmigo? Ya sea, no sé, pintar, dibujar, escribir, canalizar todo eso que está ahí adentro, que no sabemos dónde está porque estamos desorientados, estamos perdidos. Bueno, el acompañante en duelos viene a ser como esa lucecita, empezar a poner luces, o lo que vos trabajaste durante todo el tiempo que estuviste sin ese duelo. Claro. Son tus luces para después encontrar el camino no de salida. Un camino en donde empieces a ver qué es lo que quedó, qué podemos hacer con esto y hasta cómo podemos mejorar eso que pasó.
Porque lo raro de esto es que hay personas que después de vivir el proceso de duelo mejoran las relaciones que tenían con esa persona que ya no está. Porque acá se pone en juego muchas cosas. Sí, o cuando hay una disolución de un vínculo, hablas de una separación, y Bueno. estás trabajando ese duelo, encontrás una nueva forma de vincularte que es mejor que por ahí cuando las personas estaban juntas. Eso es una etapa de negociación. Claro. Que se utiliza mucho cuando lo vemos esto. Bueno, no somos pareja, pero ahora podemos ser amigos. Sí, o tener un buen vínculo. Ya con eso, Suma, más si claro. digo, pensando si hay hijos de por medio y todo Tal cual. eso, que sí o sí, el vínculo es Sí, sí, para sí, toda sí. la vida. Sí, sí. ¿Y qué etapas tiene el duelo? El duelo tiene etapas, pero es al igual que la educación, a mi modo de ver y como Sí. yo lo entiendo, no es lineal. No es que yo te voy a enumerar las etapas del duelo y voy a hacer como Lisa Simpson y te voy a decir que estás en la etapa de resignación, que estás en la etapa de depresión. El duelo tiene etapas, pero no es lineal. Yo puedo ir hacia una etapa y volver, Claro. y volver hacia otro lugar. Y no es un retroceso, es volver a otra vez. Por ejemplo, no sé, está la etapa de la resignación, está la etapa... Lo primero que nos pasa, y eso sí es casi habitual, y esto sí es así, es la negación. Esto no pasó, Claro. esto no me está pasando. Es como cuando se te cae el perfume que amás Sí, sí, no. y lo querés juntar, a ver si te lo podés poner. Sí. ¿Viste? Porque no puede ser. Lo estoy llevando a un ejemplo muy burdo, estoy hablando de una persona que te falta o tomás la Lo que decisión implica de... que se rompe todo. Se rompe todo, claro. O bueno, listo, ya está. Entonces lo niego. Lo primero que hago es no, o no perdí este bebé. Claro. Sí, no está pasando. Esto no. Pero es obvio que eso te va a pasar. Porque tu aparato psíquico no va a decir, ay, qué alegría me da. Qué suerte, La verdad, qué bienvenido. suerte. Claro. Sí, qué alegría, ¿no? Está muy bueno que nos pase esto. No, en realidad no. Está muy bien que nuestro aparato psíquico nos defienda de ese modo. Que todo nuestro sistema se ponga en alerta. Si no, ¿qué seríamos? Robots. Es como, estás sufriendo y está bien que sufras. Claro. Porque perdiste algo que amabas. Yo no conozco a nadie que cuando pierde algo que ama o que tenía un proyecto de vida o tenía un sueño, festeje. Sí. No. Después está la etapa en que uno comienza a entender que eso falta, entonces podemos negociar, ¿sí? Esta etapa de negociación. Bueno, no lo tengo de este modo, pero lo encuentro en esto. Sí. Pero cuando lo encuentro acá me provoca dolor, entonces caigo en la etapa de la depresión o tristeza, que casi siempre se confunde cuando estamos tristes. La sociedad no está preparada para estar triste. Un nene que llora en un supermercado y le compro lo que necesita. Perdió el chupete, vamos a comprarle otro que sea exactamente igual. No estamos acostumbrados a llorar, a ver gente llorar. Cuando los ves llorar, la gente te dice, ¿lo hiciste llorar? Sí, pero lo está expresando. O directamente, no llores. Bueno. No llores, ya pasa, no llores. Está mal. Claro. Y seguí llorando. ¿Y cuánto hace que murió? ¿Y qué importa cuánto hace que murió? Claro. Si me está pasando a mí. Y algunos dicen, lo peor es el duelo no sé, perdí a mi mamá. Pero vos no lo vas a entender. Pero la misma persona, otra persona pierde a su mamá, por ejemplo. ¿Es la misma relación que vos tenías con tu mamá? ¿Es la misma persona a la cual se está enfrentando a esto o es otra? Cada uno tiene su proceso. Inclusive dentro de la misma familia, los hermanos o lo que sea, cada uno lo vive de una manera diferente. Diferente. ¿Y qué pasa con estas frases que se dicen, ya va a pasar, tenés que hacer tal cosa y vas a ver qué se te pasa? Esas intervenciones, ¿qué pasa con eso? No, ¿qué nos pasa? Sí, un montón de cosas pasan. Porque en realidad lo primero que hacemos es, en esto soy muy Claudia, te acompaño en el sentimiento, ¿no? Claro. Vos no acompañás a nadie en el sentimiento. Es una frase hecha que te hace zafar de un momento Claro. totalmente Horrible. incómodo, porque Sí. es entendible. No nos preparan para la muerte, no nos preparan para afrontar el que el otro esté sufriendo, mucho menos que haya fallecido alguien. Entonces, si no vamos en las primeras horas al velatorio, Sí. después no nos queremos cruzar con esa persona ni en el peor de los lugares, porque no sabemos qué decirle. Hay gente que no se vuelve a cruzar con alguien, aunque haya perdido a su hijo, y los aprecian y quisieran ayudarlos, pero no saben cómo relacionarse con eso. Bueno, ahí voy a la frase. Te acompaña en el sentimiento, no. Es importante dejar de armar frases estereotipadas, sino yo te veo, sé que perdiste a alguien que amabas, y me acerco, y si tengo la confianza, te saludo y te doy un abrazo. Claro.
no necesito decirte más nada. No necesito decirte, sufrió ¿no? mucho. Claro. ¿Qué necesidad? Claro. Y a veces la persona sola, y a veces no es cuestión de hablar. La persona si tiene ganas de hablarte de eso, te va a hablar. Y si no tiene ganas, te vas a dar cuenta que no tiene ganas de hablar de eso. Claro. Y que mejor sabe que cuenta con vos, pero que en ese momento no. Yo creo que siempre se intenta zafar en ese momento, digamos, en que en las primeras horas llegar entre un montón de gente y saludar. Pero después es interesante entender qué nos pasa con eso, porque nos está referenciando nuestros propios dolores. ¿Qué haríamos nosotros si? Es como que lo queremos evitar, no lo queremos afrontar. Cuando yo digo que me dedico a acompañar en duelos, me dicen, ay, te metes en eso, claro, tan horrible. Y yo digo, pero es hermoso acompañar en la vida. Yo no voy a las salas velatorias. Vamos a acompañar, exactamente. Yo acompaño a la vida. Tal cual, sí, tal cual. O sea, yo quiero que vivas y no exceso de optimismo que a veces me pasa. No, veamos qué está bueno de todo esto. No que está bueno, porque hay cosas que no están buenas. No, pero ¿cómo hacer ese camino? Porque ¿qué pasa si uno se queda en el duelo permanente y no sale de ese lugar? A veces es una situación cómoda. Claro. A veces es cómodo. Todo el mundo sabe que estoy en duelo, entonces no tengo que explicar más nada. Y ando por la vida como quien carga una pesada carga. Y es una pesada carga, pero que hay que trabajarla. Hay que trabajarla porque si no nos vamos a quedar en eso. Claro. Y empezamos a reconstruir ese recuerdo y a forjar un recuerdo que quizás no fue. Por esta cuestión de seguir viviendo en este lugar de, bueno, estoy en duelo. Me separé con mi esposo. ¿Cuánto hace que te separaste? No sé, 10 años. Bueno, entonces los chicos ya se fueron de casa. Hay un montón de cosas que hablan de lo que te está pasando. De por qué no podemos enfrentar que eso sucedió. No significa que tiene un tiempo, ¿no? Todos tenemos un tiempo para muy particular, claro. Todos somos... Sí. Todo lo vamos a tomar de distinto modo y todas las pérdidas no son iguales. Quizás perdés una mascota, sea también, gatito claro, o perro, gato, perro, el que sea, la mascota. Y es casi el mismo dolor que sentís vos de perder un hijo y otro me va a decir, y eso no, o eso no es un dolor. ¿Y quién soy yo para decir si eso no es un dolor? ¿Quién soy para decirte, no tenés que sufrir por eso? No, te hace sufrir. Y sí, pero veamos qué podemos hacer con ese recuerdo. Porque eso es lo más interesante de todo, que se puede reescribir la historia. Se puede. Porque si yo tuve una mala relación, por ejemplo, con mi papá, y yo ya no lo tengo, me puedo sentar con él de modo simbólico a construir ese vínculo, claro, y a contarle qué me gusta hacer, que por ahí nunca me escuchó. Y te llevas mejor. La posibilidad, claro. ¿no? Sí, tal cual. Sí. No sé, es un... Pero me parece que también, esto está bueno que decías al principio, Claudia, que todos tenemos herramientas y que por ahí tu rol es eso, ¿no? Hacer descubrir esas herramientas para poder transitarlo. Y yo lo hago a partir de la educación. Me interesa que aprendan de qué dice, porque la psicología no es una. La psicología son muchas escuelas. Hay escuelas psicoanalíticas, hay gestálticas, hay transpersonales, hay diferentes escuelas. Cognitivo-conductual. Exactamente, que trabajan con los procesos cognitivos, Claro, que lo hacen de un modo. Entonces, teniendo un objeto y un método de estudio, acá me vuelvo la docente, recortamos un objeto y un método de estudio y todos aportan algo. El psicoanálisis aporta mucho sobre el ideal del yo, sobre la constitución psíquica del sujeto, sobre qué herramientas podemos encontrar cuando llega la negación, sobre todo lo que nos queda en el inconsciente perfecto. También del lenguaje, si partimos de Lacan. Entonces, yo les explico, la psicología dice esto. Bueno, eso es otra cuestión que me encuentro siempre. ¿Y vos qué duelo sufriste? ¿Por qué me hablas así? Sí, ¿qué duelo? Y yo les digo, yo no perdí a nadie, porque no perdí a nadie. Yo te cuento lo que dice la teoría. Y vos me dirás si la teoría tiene o no base, si te sirve o no te sirve, claro, en este proceso. Por ahí no perdiste seres, pero algún duelo obviamente has atravesado como todo el mundo, ¿no? Es que es así.
Como esto es una mudanza, cambiar de etapa, todos cambiamos de etapa. Bueno, eso, pero animarse y pedir ayuda, ¿no? Total. El 70%, siempre les digo lo mismo, cuando ya me consultan o pidieron mi número de teléfono o me mandaron un mensajito, ya ganaste el 70%. Sí. Porque tenés ganas de encontrar algo que no sea un ritual, porque esa es otra cuestión. Quiero un ritual para que se me pase el duelo. No, es un proceso y los procesos hay que atravesarlo y llevan tiempo, ¿no? Yo no te puedo decir, claro, mirá la luna llena, tomate un sorbito de agua mirando hacia el costado, hacia esto, hacia el otro. O no decir 3 sesiones, 4 sesiones. Bueno, esas cuestiones, pero sí pedir ayuda y animarse. Tal cual. ¿No? Sí, y que se puede, todos tenemos herramientas y que las tenemos. Tenemos un grupo, digamos, nosotros formamos parte de una familia, formás parte de un grupo familiar. No estás solo en eso y que confíes mucho en tus herramientas, en lo que estás sintiendo. Confiar en vos, confiar en los vínculos, confiar en que algo te pueden aportar para entender esto que te está pasando. No lo vivís solo, no estás enfermo vos adentro de un lugar y nadie te está ayudando. No, a veces es solamente sentarte con otro y que te diga lo estás haciendo bien, porque te duele, pero está bien que te duela. Y si necesitas llorar, vamos a llorar y vas a salir a dar la vuelta a la manzana para después poder despejarnos, no quedarnos en el llanto solamente, ¿sí? Como estrategia. Clarísimo. Claudia, te agradecemos muchísimo por permitirnos hablar de este tema que a veces cuesta y mucho. Gracias. Así que gracias. Gracias. Claudia Manterola, ella es profesora de psicología y acompañante en duelos. Nos reencontramos en un próximo capítulo de Ecosalud.